Queridos amigos, estamos iniciando hoy con la palabra del Señor. Como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro y leemos una historia también muy interesante aquí, este cuento, ¿verdad?, de esta novela de la reina Esther, libro de Esther 14, 1, 3 al 5 y luego 12 al 14. Tú eres mi auxilio, Señor. Tú eres mi auxilio, Señor. Estamos en el tiempo de Cuaresma. ¿Cómo encontramos al libro de Esther aquí, de esta reina? La reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó diciendo: Señor, único Rey mío, protégeme, que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de ti, porque yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos los antepasados, para hacer tu herencia perpetua. Y así continúa, hace su oración la reina Esther. Pero qué maravillosa, tú eres mi auxilio, Señor, es lo que dice la reina Esther, de lo más profundo, pero también mire que ella misma está haciendo como un resumen y como está adentrándose en su propio camino y en su propio corazón. Aunque ella pone ñande lleva, ñande ñamoñe puno se llegaron allá para allá esa llegba, eva peñande yarome, eva peñande mitawide, en nuestras familias, en nuestras casas, papá, mamá, abuelos. Recordemos un poquitito cómo fuimos haciendo y cómo fuimos naciendo a la gracia de Dios. Esther, a pesar de encontrarse en el peligro tan grande, hasta era peligrosa su propia vida, sin embargo, ella es capaz de lanzarse, ¿verdad?, por salvar a su pueblo. Pero tú eres mi auxilio, Señor. Rezo hacia el Señor Dios de Israel, ¿verdad? Yo te rezo, Señor, de esta manera. ¿Por qué? Porque sé que tú me escucharás, ¿verdad? Y bueno, queridos hermanos, hoy es un día muy importante para que hagamos una sensibilización desde nuestro corazón, desde nuestro pasado, incluso recordando cosas tan hermosas de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos fueron inculcando, que nos tienen que ayudar hoy de nuevo para que digamos: Señor, yo necesito volver a ti, yo necesito ser sensibilizado por tu gracia, yo, Señor, necesito volver entonces a retomar ese camino de mi vida espiritual. Que este tiempo de Cuaresma sea un continuo crecimiento, continua sensibilización a la gracia del Señor, que quiere derramar su gracia, nos quiere hacer resucitar. Pero para eso tenemos que ir haciendo también nuestro proceso y nuestro camino. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes en esta jornada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.